Jamás retuvo la liberación de rehenes por culpa de Netanyahu. Y es que según el grupo combativo islámico, Israel está incumpliendo los acuerdos pactados en las negociaciones de tregua y de paz. Sin dudas, ya sabían que detrás de las conversaciones Netanyahu tramaba algo. Y acaban de descubrir cuáles son las verdaderas intenciones del primer ministro y por qué retrasa los pactos establecidos, incluyendo a los prisioneros palestinos. Pero ¿cuál será el siguiente paso de Hamás? ¿Qué intentan hacer? Los detalles a continuación. El embajador de Palestina en Colombia, Rauf al-Malki, estuvo con nosotros en una entrevista exclusiva para Prensa Alternativa. En ella habla de los momentos trágicos que vive Gaza, pero también en la misma habla, como ciudadano, como hombre, de los tiempos que le tocó vivir a él allá en Palestina. Una entrevista imperdible. El enlace del video, para que puedas verlo, aquí en la descripción de este video. Increíble. Jamás sabía que Netanyahu le preparaba una trampa. Sucede que tras las negociaciones y la tregua, el primer ministro comenzó a incumplir todos los acuerdos pactados, donde se incluye el intercambio de prisioneros y la liberación de rehenes. Resulta que ahora Netanyahu salió con una nueva postura en contra del proceso de paz y amenaza con proseguir con la operación aérea y terrestre contra la Franja de Gaza, que ya ha cobrado la vida de más de 14.000 ciudadanos inocentes, entre ellos más de 4.000 mujeres y 6.150 niños. Eso sin contar que permanecen 7.000 personas desaparecidas y se especula que muchos de ellos están en las cárceles israelíes, que tiene detenido a 160 niños, 5 de ellos de 14 años, solamente por tirar piedras y enfrentar a la policía hebrea. Sin embargo, las tensiones aumentan en las últimas horas. Y es que Netanyahu no quiere cumplir los términos pactados para la tregua. Tal es así que desde Hamás emitieron un comunicado que señala: retrasamos la entrega de rehenes hasta tanto se confirmen los acuerdos por parte de Israel. Al mismo tiempo dijeron que Netanyahu no quiere activar el corredor humanitario solicitado por Hamás para la población civil de Palestina y Gaza. Por ende, manifestaron: las brigadas Qassam decidieron aplazar la liberación del segundo grupo de rehenes hasta que la parte ocupante, Israel, cumpla. Y especificaron en su comunicado la causa del malestar del grupo islamita independiente del gobierno. Deben cumplir con los términos del acuerdo relativos a la entrada de los camiones con ayuda humanitaria al norte de la Franja de Gaza. Esto, sin duda, se expone la malignidad y el poco humanismo del premier israelita, al extremo que generan la crítica internacional sobre Netanyahu cuando se estaba generando un proceso tranquilo y seguro que permitía a los civiles regresar sanos y salvos a sus hogares junto a familiares y amigos. Al mismo tiempo, Hamás exige el cumplimiento de las cláusulas del alto al fuego en el enclave palestino. Así lo transmitió a la cadena Al Jazeera el asesor de medios de jefe del buró político de Hamás, Taher Nunu, quien manifestó que Netanyahu no vulnera solo el pacto, sino que amenaza con seguir con los ataques. De hecho, el Ministerio de Exteriores de Israel negó las afirmaciones del grupo islamita e intentó justificar la postura del primer ministro del país hebreo, atribuyendo la vulneración de los términos a otras cuestiones e indicando que continuará el alto al fuego en la Franja de Gaza. Sin embargo, Hamás sabe que detrás de estas declaraciones se encierra una trampa. Y es que la primera jornada de intercambios funcionó perfectamente, por lo que a Netanyahu no le conviene seguir liberando prisioneros, ni mucho menos abastecer de productos de primera necesidad al territorio. Este retraso de entrada de camiones pertrechados de alimentos y combustibles a través del corredor de Rafah con Egipto molestó al grupo que se disponía a liberar en una segunda jornada cerca de 50 personas, donde se incluyen niños, mujeres y ancianos. Asimismo, alertó que las consecuencias de los ataques que desean establecer nuevamente contra Gaza pueden llevar a la desaparición de la población civil de esa región, sobre todo porque los bombardeos anteriores han sido letales contra instituciones sanitarias y sociales. Incluso los propios israelíes lo confirmaron mediante el portavoz de la Cancillería, Lior Ben-Dor, al canal Sky News Arabia.
Israel no ha vulnerado ninguno de los términos del acuerdo del alto al fuego en la Franja de Gaza. El ejército del Estado está dispuesto a reanudar las operaciones en Gaza si Hamás no libera al segundo grupo de rehenes antes de la medianoche, hora local. Lo cierto es que aumenta el conflicto y la situación parece ponerse más tensa de lo pensado. La reanudación de la operación militar por parte de Netanyahu sería catastrófica. Es por eso que tanto países mediadores como las Naciones Unidas abogan por continuar con los acuerdos pactados y buscar pacificar el conflicto. Además, deben cumplirse todas las cláusulas establecidas por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien negoció con Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, tras semanas de hostilidades. De hecho, no es la primera ocasión que Netanyahu intenta sitiar el territorio y declara que no le hará llegar insumos, alimentos y recursos como el combustible para posibilitar el adecuado funcionamiento de los centros hospitalarios. De igual manera, Israel intenta cerrar cualquier comunicación externa y aprueba el uso del corredor de Rafah en casos de emergencia. Por todas estas razones, Hamás se plantó y no quiso intercambiar más personas, hasta tanto los acuerdos negociados se lleven a feliz término. Pero, ¿aumentarán las hostilidades por la postura de Israel? ¿Lograrán aprobar la entrada de cargamentos a Gaza? Todas estas interrogantes están por destrabarse. Mientras tanto, el acuerdo de tregua pactado con la mediación de Qatar estipula la liberación de rehenes durante varias jornadas. Y es que serían cerca de 50 rehenes israelíes, mujeres y niños en su mayoría, a cambio de 150 prisioneros palestinos. Al mismo tiempo, solo se pudieron liberar 63 en la primera jornada. El movimiento palestino liberó a 13 rehenes israelíes, 10 tailandeses y un filipino, mientras que el país hebreo liberó a 39 presos palestinos. Sin dudas, se detiene el proceso y corre peligro la tregua entre ambos territorios. Los sobrevivientes a los ataques de Israel continúan corriendo más peligro que antes, pues de reanudarse las operaciones, los soldados hebreos no escatimarán en arremeter más fuerte sus ataques contra los inocentes. Desgraciadamente, el contexto se complejiza. Hamás detuvo la liberación, pues se siente traicionado por Netanyahu, a quien juzga por vulnerar las cláusulas de los acuerdos. La verdad es que Netanyahu prefiere tener situada a Gaza. No escarmienta, y sus pretensiones van mucho más allá de una respuesta militar contra Hamás. Ya no se trata solo del grupo, sino de intereses económicos y de explotación de recursos que, garantizando el poder de la región, garantizarían su comercialización en el mercado internacional. Mientras eso sucede, el proceso se detuvo unas horas y las consecuencias pueden ser fatales para ambos grupos. Netanyahu sigue con su autoritarismo e impone sus criterios. De hecho, el canciller israelí Eli Cohen lo comunicó recientemente. Israel reanudará las hostilidades después del fin del alto al fuego y las continuará hasta el final del gobierno de Hamás en Gaza y la liberación de todos los secuestrados. Está claro que lo pactado es una trampa de Netanyahu para luego proseguir con los ataques. ¿Qué y cuánto le va quedando a esta historia y conflicto? Lo cierto es que los mayores implicados son los inocentes civiles, cuyos bombardeos israelíes caen sobre sus viviendas, refugios, mezquitas u hospitales. Netanyahu le quiso tender una trampa a Hamás y el desenlace puede ser letal. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.